Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar el tema de muestra oratorio estratificado con la parte final, que es los tamaños de muestra, tanto para la estimación de las medias y los totales. Vamos a ver que esto es muy parecido a lo que se desarrollará en el caso de las proporciones y del número de total de individuos con un atributo. Entonces vamos a arrancar con una variable cuantitativa y después hacemos el trabajo en la indicadora de una cualidad. Ok. Para calcular el tamaño de muestra, es decir, el total de unidades o elementos que se muestrarán en toda la población, vamos a tener en cuenta, al igual que en el muestreo aleatorio simple, a la varianza del estimador del parámetro de interés y a su relación con un nivel de significancia y un límite para el error de estimación. Vamos a encontrar que las fórmulas son muy parecidas en el procedimiento de cómo determinar ese tamaño de muestra. Después de tener un valor de la muestra global que se debe obtener en una muestra aleatoria certificada, lo siguiente es repartir esa muestra en los estratos. A ese tema particular lo vamos a llamar afijación de la muestra. Bueno, entonces, con base en el n total, vamos a encontrar los valores en cada estrato n sub i. Esa es la idea primordial de este tema. Entonces, recuerden que vamos a arrancar con la idea de esta varianza. La varianza del estimador de mu, entonces aquí estamos arrancando, digamos, con un parámetro de interés mu poblacional, ¿cierto? De acuerdo a las fórmulas que vimos en la clase anterior, eso es igual a la sumatoria de los m sub i al cuadrado, eran los ponderadores, y era n sub i sobre n, todo al cuadrado. El n, como no depende de i, puede salir de la suma, multiplicado por las varianzas de los estimadores en cada estrato. O sea, este mu en función de los estimadores de los mu sub i. Pues este señor es un estimador de mu y estos señores en cada estrato son los estimadores de mu sub i. Bueno, reemplazando esta fórmula en términos de la cuasivarianza, se obtiene esta expresión. Esta formulita corresponde a este término. Y ahí se puede simplificar. Entonces el 2 se cancela con este n sub i y me da esta expresión. No sé si se acuerdan, pero en muestreo aleatorio simple podemos preestimar esta varianza con un nivel o un límite, perdón, para el error de estimación. Y lo que nos decía eso que era igual a z
de alfa medios, en este caso, n menos L, perdón, la Z no tiene grados de libertad, que multiplica no lo voy a hacer acá, voy a dejarlo para la próxima diapositiva. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, tenemos la expresión para la varianza del estimador del parámetro de interés poblacional y queda en términos de las varianzas de los estimadores de los parámetros a nivel de estrato. Entonces, nuevamente, utilizamos la cuasivarianza para facilitar los cálculos del tamaño de muestra. Se puede hacer con las varianzas, pero la fórmula queda, digamos, un poquito, no sé si puede simplificar tanto. Y la idea aquí es, cuando el tamaño de muestra, o más bien el tamaño de los estratos es suficientemente grande, la cuasivarianza y la varianza terminan siendo prácticamente las mismas. Esa es la idea que se va a utilizar ahí. Como en el caso del MAS, del muestreo aleatorio simple, estas varianzas precisan ser preestimadas para poder calcular los tamaños de muestra. Estamos hablando de estos términos. ¿Cómo se calculan? De muestras similares o anteriores, a juicio de un experto, haciendo una muestra piloto, y en el peor de los casos, si yo solo conozco cómo varía la respuesta en un máximo y en un mínimo en cada estrato, puedo calcular cada uno de estos sigmas como ese máximo menos el mínimo dividido por 6 en cada estrato. Bueno, aquí ya tengo la expresión para el tamaño de muestra. Se obtiene haciendo en esta fórmula anterior, voy a devolverme, una aproximación. O sea, aquí está, no aparece n, pero aparecen los ni. ¿Y qué pasa? Que nosotros sabemos que la sumatoria de los n sub i, no voy a colocar los subíndices, si yo sumo los tamaños de muestra en todos los estratos, me debe de dar el tamaño global de la muestra. Entonces, si yo tengo mi tamaño de muestra representado por este círculo, lo que estoy haciendo es repartiendo la muestra. Entonces aquí aparecería N1, N2, N3, bueno, y así sucesivamente hasta N sub L. Esto lo dibujé a propósito como un diagrama de torta. ¿Por qué? Porque como la suma de estos pedazos debe dar n, cada pedazo representa una fracción de n. Es como decir qué porcentaje de la torta le toca a cada estrato. ¿Qué quiere decir? Que esto se puede escribir como que n sub i es igual a psi sub i por n, con psi sub i entre
entre 0 y 1 y la sumatoria de los I sub I para los estratos igual a 1. Entonces, si yo sé cuál es el porcentaje que le corresponde a cada estrato, entonces multiplico por el tamaño global de la muestra y obtengo cuál es la fracción de la muestra que le corresponde a cada estrato. ¿Hay alguna pregunta en este punto? Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, o bueno, vamos a simplificar un poquito más. Esto sería igual a ¿qué? A 1 sobre n cuadrado. O bueno, hagamos otra cosa. Pasemos este n cuadrado para que no nos estorbe. Pasémoslo para acá. A multiplicar, ¿cierto? Entonces lo quitamos de acá. Y esto ya me queda como dos sumas. La suma, no voy a colocar los subíndices, ni por ni por sigma sub i sobre n, o sea, n sub i al cuadrado, n sub i al cuadrado, que multiplica a sigma i al cuadrado. Esta es una sigma sub i onda, una cuasivarianza, pues sabemos que es aproximadamente lo mismo que la varianza. Sobre ni, pero ese ni lo vamos a reemplazar por phi sub i, psi sub i, perdón, por n. Menos, multiplico ahora n mayúscula, ni minúscula, pero este ni minúscula se cancela con este. Entonces me queda menos la sumatoria de ni por sigma sub i al cuadrado. Observe que este término no depende de n minúscula. Entonces lo voy a pasar para este lado. Me quedaría n cuadrado por la varianza más esta sumatoria. Ese valor está acá en el denominador. N cuadrado por la varianza más la sumatoria. Aquí ya reemplacé las cuasivarianzas por las varianzas, asumiendo pues que hay una aproximación debida a los tamaños de muestra. Y cuando yo quiero despejar el n, haciendo que esto ya está acá en este lado, entonces el n sale la suma, no depende de i, pasa a multiplicar y todo esto, o sea, incluido este término, sumando, todo eso pasa a dividir. Entonces me quedaría esto dividido por psi sub i, dividido por n cuadrado por la varianza más esta sumatoria. Es lo que aparece acá. Entonces de ahí salió esta formulita. Despejando n en ese desarrollo que hice en la diapositiva anterior. Bueno. Aquí estamos generando una fórmula general para cualquier parámetro que quiera estimar, mu o tau. Entonces, ese tetagorro puede ser mu gorro, o sea, el llevar a certificado, o también el tau gorro certificado. Y este psi sub i es llamada la fracción de afijación de la muestra de tamaño n para el estrato i. Que ya dijimos, tiene esta relación. N sub i es igual a psi sub i por n. Entonces, esta sería mi fórmula general.
Pero esto a veces no es fácil de fijar o predeterminar. Entonces, hay que utilizar la aproximación normal que dice que el límite para el error de estimación, entonces sería delta, es lo mismo que hicimos en muestreo aleatorio simple. Ok. Que es igual a z de alfa medios que multiplica a la raíz cuadrada de la varianza de llevar estratificado, bueno, en este caso de teta gorro. Teta gorro, ya depende de cuál vaya a estimar yo, si voy a estimar a mu o a tau gorro o a tau. Bueno, observen que aquí se obtiene un valor para la varianza. Entonces, si yo despejo, me va a quedar que la varianza de teta gorro es igual. Entonces tendría que elevar todo al cuadrado. Entonces me quedaría delta al cuadrado sobre z de alfa medios al cuadrado. Esto es lo que voy a reemplazar en la siguiente fórmula. Entonces, para no utilizar la varianza, sino algo más fácil de fijar, que es un límite para el error de estimación y una confiabilidad o un nivel de significancia. Entonces, esta expresión la llevo para la fórmula. Eso es lo que nos dice la siguiente ecuación. Pero sabemos que en ese caso, la fórmula general queda reemplazando la varianza por d, y si yo voy a estimar a mu, entonces ese d toma el valor de delta al cuadrado sobre z de alfa medios, aquí falta un cuadrado, al cuadrado, que es este mismo, ¿sí? Pero si tenemos la varianza, perdón, si vamos a estimar tau, nos quedaría este valor de d. Aquí también me faltó el cuadrado de la z. Bueno, esas son las fórmulas generales para el caso cuantitativo. ¿Qué va a pasar en el caso cualitativo? El procedimiento es el mismo, también se utiliza la aproximación normal, y lo único que va a cambiar es que estos sigma cuadrados, que en el caso cuantitativo pues se dejan expresados como sigma cuadrado, en el caso indicador de una cualidad sería P sub i por 1 menos P sub i. Y sabemos que ese valor hay que estimarlo. Pero eso se puede hacer en una muestra piloto, en un muestreo similar o anterior, a juicio de expertos, como sucedió en una práctica anterior, o en el peor de los casos, asumir un P de 0.5 que me va a generar el tamaño de muestra mayor. Entonces sería, en el caso cualitativo, solamente reemplazar sigma cuadrado por estos dos valores. Y los valores de D serían este primero, cuando queremos estimar a P,
y este segundo cuando queremos estimar A mayúscula, ¿sí? Entonces, esas formulitas las vamos a ver muy directamente más adelante, de manera que ya tenemos la idea de por qué salieron así. A continuación, se definen diferentes fórmulas de tamaño de muestra según la información conocida y objetivos. Hablamos de los objetivos y van a ser dos específicamente: la minimización de la varianza del estimador de la media o la minimización de los costos de muestreo. Con esa información conocida y objetivos involucrados, se definen los criterios de afijación, los cuales simplemente le van a dar valores a estos valores de phi sub i, que son desconocidos. Miren que en la formulita nosotros conocemos los tamaños de los estratos, conocemos el tamaño de la población. A través de uno de los métodos que hemos estudiado, podemos aproximar los sigmas en cada estrato o las proporciones en cada estrato. Pero nos queda faltando, D, que depende del límite para el error de estimación y la confianza o el error tipo 1, que yo lo puedo definir como investigador. Entonces el investigador decide cuál va a ser su precisión delta y cuál va a ser el error alfa, ¿sí? Pero nos queda faltando este término. ¿Cómo lo vamos a determinar? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, sigamos entonces. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta otros aspectos en el cálculo del tamaño de n. Entonces ya tenemos una fórmula general, pero a veces nos toca limitarla, porque si tenemos un presupuesto fijo, tenemos que asegurar que ese muestreo, su costo no vaya más allá del presupuesto asignado. Entonces, si queremos minimizar esa varianza del estimador de mu, que es llevar a estratificado, sujetos a una restricción de presupuesto, para el cual el costo total es un costo fijo más el costo de tomar cada muestra en cada estrato. Entonces, el costo, digamos, de todas las muestras, pues la muestra completa, sería la sumatoria de n sub i por c sub i. Entonces, todo eso me va a costar, o sea, ir a un estrato, tomar un individuo, eso tiene un costo. Si yo multiplico por el número de individuos que saco en cada estrato, entonces tengo un costo total del estrato. Y si sumo los estratos, pues tengo el costo del muestreo. Y eso le sumo un presupuesto fijo y ya tenemos el costo completo del muestreo. C menos C sub 0 ya está fijado. O sea, yo conozco los costos fijos, conozco el presupuesto. Entonces, lo único que yo me voy a preocupar es cómo hago para optimizar el número de unidades que voy a tomar en cada estrato para unos costos C sub i. Y ahí se puede obtener esta fórmula, donde ese valor fijo, C menos S0, que es el costo que yo tengo disponible para hacer el muestreo, multiplicado por esta sumatoria y dividido por esta otra sumatoria, nos daría cuál es el tamaño de muestra total
que se debe obtener en este caso, cuando tenemos un presupuesto y cuando tenemos que minimizar la varianza del estimador. Para hallar los NSUI se debe usar a fijación óptima para costos variables. Ahorita lo vamos a mirar. Ok. ¿Qué pasa si yo solo necesito minimizar los costos totales? No conozco los costos fijos. Entonces, solo los costos variables y no se tiene prefijado el valor de C. Por lo tanto, no estamos limitados por un presupuesto. Para un valor de esa varianza de Y barra estratificado, previamente prefijada en este valor delta cuadrado sobre Z de alfa medios al cuadrado, la fórmula cambia un poquito, ¿cierto? Esta es la misma fórmula 1, esta, pero haciendo que estos phi sub i tomen unos valores. Entonces, aquí nos queda la sumatoria de los tamaños por la variabilidad dividida por los costos, y acá es el tamaño por la variabilidad por los costos. Para hallar los NSUI se debe usar a fijación óptima para costos variables. Nuevamente debemos de utilizar esa fijación óptima. Bueno, ustedes dirán, ¿de dónde sale esta fórmula? Esa fórmula precisamente se obtiene al usar esta fijación. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza phi sub i igual a la sumatoria, perdón, control Z, a NI por sigma sub i dividido raíz de C sub i todo dividido por una sumatoria desde J igual 1 hasta L de NJ por sigma sub i onda dividido por raíz de, perdón, este no es I sino J, C sub J. Este C sub i, si yo lo reemplazo en esta fórmula, voy a llegar a esta fórmula. Ahí me queda, digamos, resuelto cómo se estima o cómo se calcula mejor el tamaño de muestra global cuando estoy utilizando la fijación óptima para costos variables. Pero ojo, solo cuando no tengo un presupuesto fijo. Si tengo un presupuesto fijo y unos costos fijos, entonces utilizo la fórmula anterior, que es más sencilla. Esta. Bueno. La otra posibilidad es, queremos minimizar la varianza del estimador sujeto a la condición de que NSUI es la sumatoria de los NSUI es igual a N, pero sin información de costos de ninguna índole, ni presupuesto, ni costos fijos, ni
costos variables, o sea, el costo de tomar una muestra en cada estrato. Pero se conoce la varianza dentro de los estratos. Si prefijamos esa varianza con esta cantidad que es más fácil de utilizar, que es delta al cuadrado sobre z de alfa medios al cuadrado, la formulita queda en este estilo. Pero para ello debemos de usar la fijación óptima. Esa fijación de óptima también se conoce como la fijación de Neyman. Entonces, este es un nombre muy utilizado para esa fijación. Y utiliza este phi asumiendo que los costos son constantes. Entonces, si los costos son constantes, C sub i para cualquier estrato vale C. Y aquí en el denominador, C sub j, que también es el costo de un estrato, también vale C. Entonces, eso termina saliendo de la sumatoria en el denominador y cancelándose con el numerador, porque queda raíz de C sobre raíz de C. Y la fijación óptima sin costos quedaría simplemente como eliminando estos denominadores. Entonces quedaría NI por sigma sub i onda sobre la sumatoria de los NJ por sigma J onda. Voy a escribirlo acá. Entonces phi psi sub i, qué pena, es igual a NI por sigma sub i onda, todo dividido por la sumatoria de J igual 1 hasta L de NJ sigma J. Ok. Si yo reemplazo este phi sub i en la fórmula general del tamaño de muestra, voy a obtener mejor esta fórmula. Bueno, yo lo que veo es que en la fórmula se me olvidó, tengo que corregirlo, que estos son sigma onda. O sea, todavía no es necesario reemplazar por sigma sub i al cuadrado. Esa aproximación se puede hacer al final, ¿sí? Para que nos puedan cancelar los términos, si no, no nos va a dar. Bueno, hay otra forma de determinar el tamaño de muestra y es usando una fijación que ya no tiene en cuenta ni a los costos ni a las variabilidades en los estratos. Entonces, cuando desconocemos los costos y no estamos seguros de los valores a asignar en las varianzas dentro de los estratos, aunque sí se requieren las estimaciones previas, se puede prefijar esta varianza, como siempre la hemos prefijado, en delta al cuadrado sobre z de alfa medios al cuadrado, de lo cual se obtiene lo siguiente. Entonces, esta fijación proporcional establece que estas varianzas tampoco son fáciles de determinar, entonces se asume constantes. Entonces simplemente este sigma sub i se reemplaza por sigma onda y en el denominador el sigma j se reemplaza por sigma onda. Sale de la suma, se cancela con el de arriba y me queda la asignación proporcional, que es psi sub i igual a n sub i sobre la sumatoria hasta L de J igual 1
de los NJ. ¿Qué pasa si sumamos para todos los estratos los tamaños de esos estratos? ¿Alguien? O sea, el denominador se puede reducir. Si yo sumo los tamaños de los estratos, recuerden que los estratos son disjuntos y cuando se unen se conforma toda la población. Entonces la suma de los estratos, de los tamaños de los estratos, me da el tamaño total de la población. O sea, esta fijación es bastante simple, es NI sobre N. Cuando yo reemplazo en la fórmula original, les pongo aquí NI sobre N, el N que queda en el denominador pasa a multiplicar fuera de la suma, no depende de I, y me quedaría un NI en el denominador que se cancela con el exponente de este término. Entonces me quedaría N mayúscula, sumatoria de NI por sigma suya al cuadrado. Y eso es lo que aparece acá. NI por sigma suya al cuadrado. ¿Qué pasó con el N? El N se puede pasar al denominador. Entonces me quedaría en el denominador. Aquí había un N cuadrado, se cancela con el N que pase a dividir. Y la sumatoria, que era de N sub I por sigma suya al cuadrado, también termina siendo dividida por N. Lo pueden dejar acá o lo pueden pasar al denominador, no hay ningún problema. O sea, esa fórmula se puede escribir de varias formas. Ok. Entonces, vamos a resumir las afijaciones que hemos determinado. Pues respecto a la fijación, básicamente existen tres formas que dependen de la información que se conozca y de lo que se desea minimizar. A continuación se presentan los métodos de afijación para la estimación de medias y totales poblacionales en las siguientes ecuaciones. En general, sigma sub i onda se reemplaza por su estimación previa. La más sencilla de todas fue la última que vimos, mírenla acá. Si sub i es igual a ni sobre n, o sea, esto que está aquí es si sub i, bueno, aquí está. Si no tenemos información sobre los costos ni las varianzas, la asignación de los tamaños de muestra en los estratos se hace de manera proporcional al tamaño del estrato. Entonces, si el tamaño del estrato es muy alto, vamos a tener un gran porcentaje de N en ese estrato. Si el tamaño del estrato es más pequeño, se reduce la fracción de la muestra que va a corresponder a ese estrato. Y esa fracción de la muestra es si sub i. Ok. La otra fijación, que es la fijación óptima o de Neyman, es si conocemos las varianzas de los estratos, pero no conocemos los costos de ninguna índole, o asumimos que son iguales. Entonces se minimiza la varianza del estimador, sujetos a esta restricción, con el siguiente valor de N sub i. Y lo que aparece acá, cuando se hace ese proceso de optimización, esos son las afijaciones de Neyman. Ok. Por último, la fijación óptima para costos variables, que va a depender de si tenemos un presupuesto o no.
pues este sería el costo total cuando hay una restricción presupuestal, y este sería el costo total sin restricción presupuestal. Debemos buscar cómo asignar el tamaño global de la muestra n de modo que se garantice la menor variabilidad del estimador para los costos fijos o que minimice los costos totales para la varianza prefijada del estimador, donde el costo pues tiene estas expresiones. Veamos entonces cuál sería la fijación óptima para costos variables. Entonces, después de hacer un procedimiento de optimización, se llega a que los NSUI van a tener esta fracción, que depende del tamaño del estrato, de la variabilidad del estrato y del costo de muestrear en el estrato. Y esa es la fijación óptima para costos variables. Estos valores ya los habíamos planteado antes y son los que se reemplazan en la fórmula general de n para obtener cada una de las fórmulas dependiendo de la información disponible. Bueno, ¿cuál sería el procedimiento entonces a seguir? Primero, determinar n, sin aproximarlo a ningún entero, es decir, tomarlo con cifras decimales. Determinar los NSUI con el método de afijación apropiado. Ojo, ese método de afijación no solamente se utiliza en el punto 2, también se utiliza en el punto 1, porque si no, no podríamos hallar a n. Entonces, tengo que ser consecuente. Si el método de afijación es de Neyman, para calcular este n, después utilizo Neyman para repartir los tamaños de muestra en los estratos. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ver en una práctica. Si no se tienen restricciones de costos, se debe comprobar que la sumatoria de NSUI redondeado sea igual al n redondeado. Bueno, aquí creo que realmente esto tiene que ser si se tienen restricciones de costos. Si no tenemos restricciones de costos, la sugerencia, entonces, vamos aquí, si no tenemos esas restricciones, si no, entonces NSUI se redondea al entero superior o siguiente. Bueno, y se actualiza n, se recalcula. N como la sumatoria de los NSUI redondeados. Entonces, ¿por qué? Porque si no tenemos problemas de presupuesto, pues tomar una o dos unidades más, que es el efecto de hacer este procedimiento, pues no nos va a afectar. Entonces, esa es la recomendación que se debe hacer en este punto. Bueno, sigamos acá.
Si la anterior condición no se cumple, o sea, ese presupuesto, perdón, la suma de los NSUI redondeados no es igual a la sumatoria, al N redondeado, perdón. Es decir, es menor que el valor de N redondeado, aumentar el tamaño de muestra para que el estrato con la cantidad no entera decimal más grande antes del mes redondeo. Bueno, eso es bastante complejo. Realmente, en la práctica, casi nunca nos van a poner problema en el sentido del presupuesto, o sea, que haya un límite de presupuesto. Uno realmente arma el presupuesto cuando ya tiene calculado un tamaño de muestra. Entonces esa restricción no está desde el inicio, puede estar después, pero no en el inicio. Si la condición no es cumplida por exceso, o sea, la sumatoria de los NSUI redondeados es mayor que el N redondeado, entonces se tomaría la parte entera como tamaño de muestra para aquel estrato que originalmente tiene la mayor parte decimal. Bueno, eso, como les digo, en la práctica no ocurre, este procedimiento no se hace, ¿sí? Si se tienen restricciones presupuestales, además de comprobar que esa sumatoria de lo mismo que el N redondeado, se debe verificar que la sumatoria de los costos no superen los costos variables, o sea, el presupuesto menos los costos fijos. Si no se cumple, se deben de modificar los NSUI. Bueno, como les digo, esto nos llevaría pues a estar como ajustando los valores de NSUI, que no es lo óptimo. Entonces, por lo general, esto se hace antes de un presupuesto. Bueno, esta parte, digamos que ya la vimos, pero vamos a mirar las fórmulas. Recuerden que el único cambio grande es que para una Bernoulli, que es una indicadora, el sigma cuadrado es P por 1 menos P. De manera que el procedimiento que se siguió anteriormente va a aplicar para el caso de proporciones, reemplazando las medias por P sub I, la media global por P, y esta sigma sub I al cuadrado por P sub I por 1 menos P sub I. Todo lo demás se puede mantener igual. Entonces veamos. Aquí la fórmula cambia reemplazando este sigma sub I por P sub I por 1 menos P sub I. Acá también. Estamos hablando de varianza de P gordo certificado, que es en este caso el estimador de P en toda la población. Esta sería la fórmula general. Pero si yo reemplazo esta varianza por un delta al cuadrado sobre un z de alfa medios al cuadrado, obtengo una fórmula más fácil de manejar a nivel práctico, que es esta. Y de ahí, entonces, dependiendo de la información disponible, vamos a utilizar las afijaciones apropiadas en cada caso para obtener la fórmula del tamaño de muestra de acuerdo a esa información disponible. Voy a pasar rápidamente por ahí. Entonces, si hay un presupuesto, simplemente me queda n por sigma. Ese sigma es la raíz cuadrada de P por 1 menos P sub I, dividido por los costos, y en el denominador la sumatoria de NI por sigma I, que es esta raíz, y por la raíz de los costos. Para hallar los NSUI se debe usar la fijación óptima para costos variables.
que era C phi sub i igual a N sub i por P sub i por 1 menos P sub i, todo en raíz, dividido por C sub i, y lo mismo, pero en sumatoria, cambiando los índices por J. No voy a hacer eso. Vamos a ver la fórmula general en cada caso. Si no tenemos costos fijos o presupuesto y solo nos interesa minimizar los costos totales, se utiliza esta fórmula. El cambio es simplemente reemplazar sigma sub i por raíz de P sub i, por 1 menos P sub i. Pero es la misma fórmula. Y aquí también se utiliza la fijación óptima para costos variables, al igual que en el anterior. Fijación óptima para costos variables. Solo que esta tiene un presupuesto fijo. Después, si no conocemos los costos, entonces usamos la fijación óptima, que es la misma de Neyman. Así lo voy a colocar acá. Y reemplazando en la fórmula general, pues llegamos a esta expresión. Y cuando no se conocen los costos y la homogeneidad del estrato, ni la homogeneidad del estrato, lo que queremos es, primero, prefijar la varianza y utilizar una fijación proporcional. Reemplazándola en la fórmula de n, pues llegamos a esta formulita. Bueno. En resumen, esas son las afijaciones. Aquí las voy a señalar. La proporcional, que fue la última que se usó. La fijación de Neyman, que es esta que está acá. La fijación óptima para costos variables, que es esta que está acá. Esas son las fórmulas que se reemplazan en la fórmula general de n para obtener el tamaño de muestra. Y para calcular los tamaños tanto globales, bueno, global, porque es uno solo, n, y repartirlo a los estratos a través de los n sub i, se sigue el mismo procedimiento descrito en el caso cuantitativo. Se calcula primero el n, después se utilizan los n sub i con la fijación apropiada. Se recomienda aproximar siempre al entero superior, desde que no tengamos problemas de presupuesto, y se recalcula el n sumando esos valores aproximados. Eso quizá nos dé del valor inicial n una unidad o dos por encima, dependiendo del número de estratos. Si hay más estratos, pues nos debe dar un poquito más. Pero si no tenemos restricciones de costos, es mejor tomar una unidad más, que no correr el riesgo de tomar una unidad menos e incumplir con los valores de el límite para el error de estimación y el delta. El delta y la confianza. Bueno, hay otro tema que está incluido pues dentro de las notas de clase, pero que no lo vamos a tocar, y es sobre los pesos de muestreo. Realmente ustedes lo pueden leer, pero no se va a practicar ni a evaluar. Simplemente este es un tema que tiene que ver con cuántas unidades, o sea, cada individuo que sale en la muestra. Recuerden que nosotros siempre vamos a hablar de una muestra representativa de la población. Entonces, cada individuo seleccionado en la muestra está representando a un número mayor de unidades dentro de la población. Estos pesos de muestreo me dicen cuál es ese valor. Entonces, si quiere, veamos un ejemplito. Bueno, los W sub i se calculan como NI sobre NI minúscula. Y se interpreta
como el número de unidades en la población representadas por el miembro I, J, de la muestra. Si la población tiene 1.600 hombres y 400 mujeres, y el diseño muestral estratificado especifica una muestra de 200 hombres y 200 mujeres, entonces miren que esos 200 hombres están representando a 1.600 y estas 200 mujeres están representando a 400. Entonces, cada hombre representa a 8 en total y cada mujer, para llegar a 400, representaría a 2. Entonces, eso es lo que significan los pesos de muestreo. Cada hombre de la muestra tiene un peso de 8 y por lo tanto se representa a sí mismo y a otros 7 hombres que no están en la muestra. Y en el caso de las mujeres, tiene un peso de 2, por lo tanto se representa cada una a sí misma y a otra que no está en la muestra. Esa es la idea de los pesos de muestreo. Esos pesos de muestreo también se pueden usar en la estimación, pero no, eso no lo vamos a tocar y no lo vamos a utilizar. No sé si tienen dudas de lo que llevamos de lo que acabamos, digamos, como tema ya para el último examen. Profe, ¿cómo va a ser la metodología del examen? La misma que hemos venido trabajando, o sea, ¿qué temas tenemos? Tenemos muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado y la teoría de la planeación de una encuesta por muestreo, o sea, los términos técnicos, todo lo que vimos al principio y la lectura que es obligatoria, que está disponible en Moodle. Entonces, de la parte teórica, esperen preguntas conceptuales, ¿cierto? De la parte práctica, vamos a hacer 2 prácticas, ya hicimos una, la práctica número 8, y el martes hacemos la práctica número 9. Con esas 2 prácticas, digamos, cerramos el trabajo práctico. No vamos a hacer taller de repaso, porque los ejercicios son muy repetitivos. Ustedes se dieron cuenta en la práctica número 8. Lo mismo ocurre en muestreo aleatorio estratificado. Entonces, ¿qué pueden esperar? Algunas preguntas conceptuales, preguntas sobre muestreo aleatorio simple práctico y preguntas de muestreo aleatorio estratificado práctico. Eso es más o menos lo que uno debe esperar en este examen. Profe, acerca del trabajo corto para este examen, ¿ya lo subió o ya no? Estamos a 15 días, más o menos. Lo coloco el viernes, entonces. La idea es, como usted dijo, un trabajo corto, pero que les permita practicar ejercicios tanto, bueno, mayormente en muestreo aleatorio estratificado. ¿Por qué? Porque el estratificado te permite practicar no solamente ese muestreo, sino también el muestreo aleatorio simple que se aplica en cada estrato. Entonces, sería como resolver un problema práctico de muestreo aleatorio simple y estratificado en ese trabajo corto. La idea es trabajar con los mismos datos que venimos trabajando en el primer trabajo. Ya saco las indicaciones en el enunciado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco mucho la atención. Nos vemos, ya es el próximo martes, para la práctica número 9 sobre el muestreo aleatorio estratificado sin reemplazo. Que pasen feliz fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gusto.
Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Con gusto.